Muy bien, en esta mañana quiero compartirles a todos ustedes un mensaje acerca de la madre más sobresaliente, el ejemplo más grande que nosotros tenemos de maternidad, precisamente en la madre de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo, la Virgen María. A lo mejor eres católica, a lo mejor eres protestante o presbiteriana, o mormona o testigo de Jehová, a lo mejor eres atea, pero María reconoce, a pesar de que ella era judía, y como lo vimos, era una mujer piadosa, a pesar de su religión, necesitaba un Salvador. A pesar de su religión, necesitaba un Salvador. Esa gente tiene la mente tan obsesionada con ofender a María que no se paran a pensar el daño que están haciéndole a la misma reputación de Jesús. María es la llena del Espíritu Santo. Y como yo le explicaba la vez anterior, si yo tuviera un vaso de agua lleno aquí y voy a bajar la escalera corriendo con el vaso lleno hasta el tope de agua, ¿qué es lo que sucede? Se riega. ¿Por qué se riega? Porque está lleno. Si María está llena de Espíritu Santo, pues donde pasa María, ¿tú sabes lo que deja? Espíritu Santo. Por eso Isabel oye la voz de María y se llena del Espíritu Santo. ¿Garantía de qué? ¿Se recuerdan? De inerrancia. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecamos y todos fuimos alejados de la gloria de Dios. La Biblia dice que no ha nacido ni un papa, ni un cardenal, ni Abraham, ni el rey David, ni Isaías, ni San Pedro, ni San Pablo, ni Santa Teresita de Jesús, ni San Martín de Porres. No hay ningún ser humano que haya nacido sin pecado. Nosotros, en nuestra genética, nosotros tenemos genes de nuestros padres y de nuestra madre. Por eso cuando un niño nace, la gente dice, mira, tiene los ojos del padre, tiene las orejas del abuelo. Y ojalá no diga que se parece a bodeguero, ¿no? Pero siempre le buscamos porque es una combinación, porque tenemos genética de padre y genética de madre. Pero tenemos que tener algo en claro. En Jesús no hay factor humano de hombre, de padre. Jesús tiene toda la divinidad de su Padre Dios y toda la humanidad de ¿quién? De María. Tú me vas a decir que esa persona que le dio toda su humanidad a la segunda persona de la Santísima Trinidad va a ser una persona como otra cualquiera. Tiene que ser una persona verdaderamente escogida de Dios. Yo le decía a ustedes en la clase anterior, si ustedes van al libro del Éxodo, ustedes se dan cuenta que Dios da las instrucciones precisas para hacer el arca. Léanse cómo Dios dice cuánto tiene que tener de largo, cuánto tiene que tener de ancho, hay que revestirla de oro. Y si ustedes leen el Éxodo, dice el Señor que el oro del arca tiene que ser el oro más fino que hay en todo Israel. El Señor se esmeró en que hicieran el arca perfecta como Él quería. ¿Y qué cosa era el arca? Un cajón. ¿Y qué tenía adentro? 2 pedazos de piedra, las piedras de la ley. Si Dios se tomó tanto trabajo para un lugar donde iban a estar las piedras del pacto de la ley, ¿con cuánto más trabajo tiene que haber formado aquella que llevó adentro al único hijo que Dios tiene? Si Dios hizo el arca perfecta, María tiene que haberla hecha perfecta. Más que perfecta. Yo creo que es un insulto no a María, es un insulto a Dios. Volviendo a este tema de la perfección de María, que no es por ella, la perfección de María, ¿por quién es? Por Dios. Por Dios. ¿Cómo Dios va a tomar carne de un cuerpo que está manchado, de un cuerpo que es imperfecto? Dios es el todo perfecto. Dios puso el cromosoma en el vientre de María. Dios puso el esperma en el vientre de María y Jesucristo nació sin pecado, por lo cual es el único Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Si Dios puso el esperma en el vientre de María, Dios no es Dios, ya que el esperma, hablando científicamente, solo puede ser existente en el ser humano. ¿Acaso Adán fue creado con algún esperma? La Biblia dice en algún lado que para la creación de Adán, Dios utilizó cierto esperma para su creación, pero como estamos tan humanizados, y eso es lo que sucede con los protestantes,
Ellos están tan humanizados con las cosas de Dios, que creen poder explicar asuntos de Dios, que no se pueden explicar. Si entiendes a Dios, ese no es Dios. No puedes encontrarle explicación a todo. Y esa es la principal característica de los protestantes. Ellos creen que pueden conocer todos los misterios de Dios. Para el protestantismo, en la Biblia, se encuentra absolutamente todo. Mientras que el mismo Juan, en su última carta especifica que no todo está en la Biblia. Si Dios puso el esperma en el vientre de María, ¿eso significa que María tuvo relaciones sexuales con Dios? Para que vean el cuidado que hay que tener cuando decimos ciertas cosas de Dios. Jesús podía haber venido como Abraham, ya hombre, o como Melquisedec. Melquisedec no apareció en Jerusalén ofreciendo pan y vino. Dios podía haber venido como Melquisedec, hecho hombre ya. Claro que podía haber venido. Que Dios quiso pasar todo el proceso humano y necesitó de María. Si Él necesitó de María, ¿por qué nosotros vamos a prescindir de ella? Explícame. La Biblia nos dice que Cristo bajó del cielo para que Él en la cruz llevara en su cuerpo tus pecados y mis pecados. Y Dios nos manda que creamos lo que Él ha hecho en nuestro lugar en una cruz. Esto es lo que se llama la fe verdadera. ¿Quién va a arreglar todo lo que se desarregló? Cristo. Es el que va a María no lo arregla. María es la que inicia este proceso, pero quien lo arregla todo va a ser Cristo. Dios quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y Dios nos ha aportado y nos ha dado un legado en su Hijo para que Él en la cruz llevó nuestros pecados y llevó tus pecados. Y tú lo que tienes que hacer en esta mañana es, Señor, creo que tú pagaste por ellos en la cruz. Yo no puedo pagar por mis pecados ni puedo cambiar mi vida. Yo te acepto como mi Salvador en mi corazón. La Virgen María es un ejemplo de esta fe. A pesar de su religión, reconoció que necesitaba un Salvador. A pesar de su religión, reconoció que necesitaba un Salvador. Como Dios tenía que redimirnos. ¿Qué significa la redención? Redención significa que todos nosotros éramos esclavos de Satanás, que Dios lo reprenda. Todos enemigos, eran enemigos de Dios, esclavos de Él. Pero para podernos liberar era necesario que alguien tuviera que morir, porque dice claramente la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Ahora todos nosotros estamos sometidos a la muerte por la esclavitud a la que nos tiene sometido este ser espiritual. Pero ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Él tiene que preparar ese plan para que nosotros podamos ser redimidos. Eso significa que tenía que pagar el precio para que nosotros dejemos de ser esclavos. Para podernos redimir, tenía que ser derramada sangre nuestra, igual a nuestra. Pero nosotros tenemos un problema. Ninguno de nosotros puede dar su sangre por nadie, porque toda nuestra sangre está contaminada. Todos nacemos contaminados con el pecado. Entonces Dios tenía que preparar un plan. ¿Dios es poderoso? ¿Sí? ¿Es todopoderoso? Pero fíjese que aquí ocurre una situación. En todo el poder de Dios no nos podía redimir Él solo. Porque Él podía ver, digamos que tiene dedos, aunque Él es su espíritu, chasqueado sus dedos, y Él se hubiera parecido como un ser humano igual que nosotros. Pero si Él hubiera parecido, Él se hubiera creado Él solo, porque Él tiene el poder de crearse Él solo como un ser humano, la sangre de Él no iba a tener ninguna conexión con la de nosotros, porque su sangre iba a ser diferente. Entonces Él tenía que redimirnos con nuestra propia sangre, pero nuestra sangre está contaminada. Entonces aquí es donde Dios la tenía bien planeada desde la eternidad. Entonces Él en la eternidad escoge a una niña. ¿Cómo se llamaba esta niña? La escoge para poder Él entrar, para que se cumpla lo que dice San Juan capítulo 1, el verbo se hizo. Entonces era necesario que Él pudiera entrar a través de un ser humano, en este caso de una mujer. Por eso el diablo odia a las mujeres, porque por ahí entró Dios. Por eso es que Él odia a María, porque por ahí el verbo se hizo carne para redimirnos y destruirlo a Él por toda la eternidad. O sea, Él la odia.
no la soporta. Pero para poder Dios engendrarse en ella, era necesario hacer algo. El catecismo de la Iglesia Católica, cuando yo leo el catecismo y empiezo a leer sobre María, yo voy entendiendo el plan de Dios de la salvación para nosotros junto con María. Porque aquí vamos a hablar una cosa bien interesante, es algo bien cierto. El único que nos salva, el único que nos da vida eterna, es Cristo. Él es el único que nos puede salvar. Pero sin María no nos hubiéramos salvado. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nos damos cuenta que tú puedes tener una religión sin tener a Jesucristo. Te pueden haber bautizado y creces en una religión solamente de la boca para afuera. Te persinas en el nombre del Padre, de Jesucristo, mi dulce compañía, el domingo de 11 a 12, y de lunes a viernes te portas como la esposa de Acab, como Jezabel. O te portas, y eres adúltera, eres esto, pero eso sí, perteneces a una religión. Y la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tú dices que tú no profesas ninguna religión, pero tu teología está totalmente influenciada por el protestantismo y también por los evangélicos. Desafortunadamente es así. Entonces, o estamos en un camino o estamos en otro camino. Y el camino que tú has escogido no es el camino de la teología católica, es el camino de la teología protestante evangélica. Y eso es lo que tú profesas, y esa es tu religión, 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 y esa es tu religión. Y la estás mostrando a través de tus poros. ¿Por qué? Porque estás diciendo que la fe tiene que ser solamente en Jesucristo. Estamos de acuerdo totalmente. Y estás diciendo también que ninguna iglesia vale la pena, o que ninguna iglesia pues debe de ocupar realmente el centro de nuestra vida. Si nosotros no tenemos una iglesia, ¿cómo vamos a conocer a Cristo? Explícame. Y finalmente, es algo muy importante de resumir. Número 1, la Biblia nos manda no adorar a la Virgen. No adorar a la Virgen. Cuando Jesús asciende, ¿se sentó a la derecha de quién? ¿De quién? Entonces vamos a representar que Él es el Padre. ¿Su mano derecha cuál es? Entonces usted se sienta acá. Vamos a representar que Él es Jesús. Entonces el Hijo se sienta a la derecha. Entonces, si esta es la derecha del Padre, ¿qué brazo es este? Entonces, ¿quién se sienta a la izquierda del Hijo, de Jesús? El Padre. Su izquierda, el Padre. La izquierda, el Padre. Pero en el Antiguo Testamento, en la cultura hebrea, cuando la reina era la esposa, la reina se postraba ante el rey. Betsabé un día llega a buscar a David. Cuando llega a buscar a David, que era el rey, Betsabé era su esposa, dice que entró Betsabé delante del trono y se postró delante del rey. David era su esposo, Betsabé era la reina, pero se postra ante el rey, era su esposo. Las reinas en el Antiguo Testamento también eran las mamás de los reyes y tenían más autoridad que las esposas de los reyes. Por eso es que cuando Salomón ahora es rey, la misma Betsabé que se postró delante de David, le cambian el papel. Porque cuando le dicen a Salomón, tu madre te busca, ¿saben lo que hizo Salomón? Se levantó, se postró delante de su mamá, la reina, y luego pidió que le pusieran un trono a la par. A ver, necesito una hermana. Venga usted. Y le pidió que pusieran un trono a su derecha. Entonces dése cuenta, ¿quién se sienta a la derecha del Hijo? Su madre. ¿Quién se sienta a su izquierda? El Padre. Y aquí se va a cumplir este gran misterio cuando nosotros entremos a la gloria de Dios, porque vamos a ver al Rey de Reyes, al Padre y a la Reina del cielo y de la tierra, a la diestra del Rey de Reyes. Imagínense qué espectáculo. Pero eso no es nada. Imagínese yo si me hubiera muerto siendo protestante creyendo que María era una mujer cualquiera. Imagínese yo, según yo, para el cielo, porque todos vamos a pasar por ahí, por la entradita, aunque no todos van a entrar, porque dice la Biblia que toda rodilla se va a
y según yo María era una mujer cualquiera. Imagínense qué espectáculo y qué tristeza para esta gente que la rechaza, que la odia. Porque esta gente no sabe que un día va a tener que estar delante del Hijo, del Rey de Reyes, y qué sorpresa se van a llevar cuando vean a la reina sentada a la derecha del rey, y van a tener que doblar sus rodillas también delante de la reina. Imagínense qué terrible va a ser eso. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 24 al 26, Hechos capítulo 10, 24 al 26, dice la Biblia que los apóstoles entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose y poniéndose rodillas delante de los apóstoles. Y Pedro se levanta y le dice, levántate, yo también soy hombre, adora a Dios. Los mismos apóstoles, está en todas las Biblias, los apóstoles nunca permitieron que ningún hombre se hincara delante de ellos. Porque el único digno de nuestra adoración, el único digno de nuestra alabanza, el único digno de la honra, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, se llama Jesucristo. Este sí que es un burro. Ellos creen que adoración es persignarte delante de una estatua de la Virgen o arrodillarte delante de una estatua. Eso es tener la cabeza del tamaño de un comején, o más chiquito que eso. Porque yo me puedo arrodillar delante de aquí y no estar adorando a nadie. Yo me puedo arrodillar delante de la tumba de mi mamá y no estar adorando a mi mamá. Sin embargo, puedo estar de pie y estar adorando a muchísimas cosas que no son Dios. Porque la adoración no es un gesto. El que cree que la adoración es un gesto tiene un problema mental serio. En segundo lugar, la Biblia nos muestra que no debemos orarle a nadie más que al Padre en el nombre de Jesús. En Juan 16, apúntalo, versículo 23, Jesucristo dijo, hasta ahora no habéis orado o pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. No podemos ni siquiera orarle al Espíritu Santo. No podemos ni siquiera orarle al Espíritu Santo. Los protestantes tienen al Padre como aislado y de los hombres y en el medio de Jesús llevando y trayendo las cosas. Esa no es la obra de Jesús, eso no lo dijo Jesús, eso no es evangélico. La oración es al Padre en el nombre del Hijo mediante la intercesión y el poder del Espíritu Santo. La oración es al Padre en el nombre del Hijo mediante la intercesión y el poder del Espíritu Santo. Todos podemos ir al Padre. Por eso dice San Pedro, que todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque la función del sacerdote en Israel era mediar entre Dios y los hombres. Todos somos sacerdotes porque todos podemos ir al Padre y mediar por todos los demás. Cada vez que me dan una lista de oraciones que yo la paso, toda la gente ora. Y cuando ustedes oran por esas oraciones que ustedes hacen, van al Padre a orar por otra gente en el nombre de Jesús. Eso es lo que es la intercesión, que es muy diferente a la mediación de Jesús. Pero al que dirigimos nuestra oración es Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A través de en el nombre de Jesús, al terminar de orar, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que lleva este incienso precioso al trono de Dios. Y el Espíritu Santo es el que lleva este incienso precioso al trono de Dios. Así es como la Biblia nos enseña a orar. La Biblia nos enseña que no le oremos a ningún otro ser humano, porque la Virgen no murió en una cruz, ni con su sangre Dios pagó sus pecados. San Martín de Porres no murió en la cruz, ni Juan Diego tampoco, ni Santa Teresita de Jesús, ni la Madre Teresa. El único hombre que ha muerto en la cruz se llama Jesús. Lo que hablaba de Jesús no es intercesor, Jesús es mediador. Esa de las otras obras de Jesús. Pero vemos que la primera obra de Jesús es restaurar la humanidad nuestra. Jesús viene a restaurar nuestra humanidad caída ¿por quién? ¿Por el pecado de quién? El pecado original que lo explicamos. Nacemos fuera de la gracia. Cristo nos restituye la gracia muriendo en la cruz. ¿Por qué? Porque hasta el momento que Cristo entra en el mundo, por eso dice el Salmo, aquí estoy Padre para hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Aquí estoy el Padre para hacer tu voluntad. Hasta el momento que Jesús se hace hombre, ningún hombre había podido hacer la voluntad de Dios.
ni Moisés. Moisés no pudo hacer la voluntad de Dios. Ni si Moisés no entró a la tierra prometida. No hizo la voluntad de Dios, le dio un arrebato en la peña del Horeb y perdió la paciencia y la fe, le reclamó a Dios y Dios le dijo, no vas a entrar a mi reino. No, Moisés no puede hacer la voluntad de Dios. Ninguno de ustedes pueden hacer la voluntad de Dios. Tratamos de hacer la voluntad de Dios, pero cada vez que un hombre deja hacer la voluntad de Dios, ¿en qué entra? En pecado. Luego entonces, antes que Cristo se hiciera hombre, nadie había podido cumplir la voluntad de Dios. Cristo es el primer hombre que puede cumplir perfectamente la voluntad de Dios. ¿Ustedes entienden eso? Por eso restaura nuestra... Es como podemos decir en latino de la calle, que Jesús sacó la cara por nosotros. Yo voy a ser el hombre modelo de que todos ustedes debieron de haber sido si no hubiera habido el pecado de los primeros padres. Y del cual ustedes lo van a poder hacer mientras más se configuren a mí. ¿Ustedes entienden eso? Por eso la primera función de Jesús es restaurar nuestra humanidad. ¿Cómo la restaura Jesús? Pues la primera restauración de nuestra humanidad en nosotros, ¿cómo ocurre? A través del bautismo. Es la primera restauración cuando nosotros nacemos fuera de la gracia. Gracia, no tenemos gracia ninguna, por eso estamos en pecado. Un niño recién nacido sin bautizar no tiene ni una gota de gracia. La inocencia que tiene es natural, no es de gracia. Por eso cuando el niño se bautiza, por obra de la cruz de Jesús y por obra del Espíritu Santo, el Padre lo reconoce como hijo y lo hace hijo adoptivo. Y ahí comienza nuestra restauración, porque viene a nosotros lo que ningún israelita tenía, ni siquiera Moisés. ¿Qué es lo que viene a nosotros? La gracia. A través del Espíritu Santo, ni Moisés ni Abraham, con todos los santos que fue Abraham, tuvo la gracia que tenemos nosotros. Por eso es que dice Jesús que cualquiera en el reino va a ser más grande que Juan el Bautista. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 18 en adelante, San Pablo habla de la importancia de la oración intercesora. Tenemos que interceder los unos por los otros, tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que mediar ante Jesús los unos por los otros. Dice, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspira el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos. ¿Está claro? Estamos llamados a interceder los unos por los otros. ¿Ante quién? Ante Jesús. Eso es lo que se llama la comunión de los santos. La iglesia está compuesta de santos, con S pequeña, aquí en la tierra. Santos somos todos los bautizados y estamos llamados a preocuparnos los unos por los otros, a apoyarnos los unos a los otros y sobre todo a interceder ante Jesús los unos por los otros. Cuando le pedimos a un santo que ore por nosotros, le estamos pidiendo a una persona que ya está, santo con S mayúsculo, una persona que ya está en presencia de Dios, que ore ante Jesús por nuestras necesidades. Cuando le pedimos a María Santísima que ore por nosotros, le estamos pidiendo al instrumento más fiel, al instrumento más transparente de la gracia de Dios, que es María Santísima. ¿Para qué? Para que ella le lleve sus oraciones a Jesús, su Hijo, su Señor y su Dios, y para que a través de ella, que es un canal perfecto de la gracia de Dios, nosotros podemos recibir la gracia que necesitamos, o el milagro que necesitamos, o la bendición que necesitamos de parte de ese que es el único que tiene el poder, que es Jesucristo. En tercer lugar, María no es la autora de nuestra salvación, sino Jesucristo. No fue Dios que envió a María a morir en una cruz. Su nombre ni tampoco la palabra María significa la salvadora, ni tampoco la sangre de María nos limpia de todo pecado. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante, porque está escrito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La Biblia es muy clara, solo hay un Salvador y se llama Jesucristo. Cristo no podía haber bajado del Tabor y haber salido caminando para Jerusalén y hacer la redención. Claro que lo podía haber hecho, eres Dios.
Sin embargo, ¿qué fue lo que buscó primero para entrar en el mundo? La cooperación de una mujer, de María. Y después la ayuda de un hombre, José. Se quiso encarnar en la familia humana. No quiso hacer eso yo solo. Cuando comenzó la obra de redención, después del bautismo, que donde fue ungido Mesías, instaurado Mesías en el río Jordán, cuando sale Jesús, ¿no podía haber comenzado la predicación él solo? Pues claro que sí. ¿Qué fue lo primero que hizo? Buscar 12 personas. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere decir, nadie es responsable de sí mismo. Todos somos responsables de todo. A María, su madre, la debemos de respetar, la debemos de honrar, ¿verdad? Guardar una memoria preciosa sobre ella. Como les dije, es un ejemplo maravilloso para todas las mujeres del mundo. Pero ella, en las bodas de Caná, en Juan capítulo 2, se había acabado el vino. Y se acercó el maestresala y le dijo a María, el vino se acabó. Y entonces ella se voltea y le dice a su hijo Jesucristo, que se encontraba también en la boda, hijo, ya no hay vino. Y Jesús se voltea y le dice, mujer. Ahí Cristo iniciaba su ministerio y ya no le llama madre. Ahí Cristo iniciaba su ministerio y ya no le llama madre. ¿Cómo llamaba Jesús a María continuamente? Mujer. No la llama madre, mujer. Mujer, he ahí a tu hijo, mujer, y a ti y a mí, que nos viene todo este lío que me está metiendo en las bodas de Caná. ¿Por qué? Se lo dije, ¿por qué Jesús llamaba a María mujer? No madre, se lo decía. Porque Eva, cuando Dios la creó de la costilla de Adán, Eva no tenía nombre. ¿Cómo Adán llamaba a Eva? Mujer. Y Eva era virgen y no tenía pecado. Cuando dice el capítulo 4 de Génesis que Adán se acuesta con Eva, después del pecado, después del pecado, Eva deja de ser virgen. Y Adán le pone nombre. ¿Y qué nombre le pone Adán a esta mujer? Eva. ¿Y qué quiere decir Eva? Madre de los vivientes. O sea, Eva antes del pecado era virgen. Eva antes del momento de que el demonio toma control de ella era virgen y no tenía pecado. Cuando Eva pasa a llamarse Eva, madre, deja de ser virgen y tiene pecado. Por eso que Jesús continuamente llama a María mujer. La mujer que creó Dios cuando era virgen y cuando no tenía pecado. Por eso que cuando San Ireneo de León, a mediados del siglo II, hace un paralelo hermoso entre Eva y la Virgen María. Y él decía, Eva, la madre de los vivientes, María, la madre de la fe. Eva, virgen y sin pecado, María, virgen y sin pecado. Eva, desobediente, María, obediente. Por la desobediencia de Eva entró el pecado, por la obediencia de María entró la redención. Dicen, si Eva es la madre de los vivientes, María es la madre de los creyentes. Porque en ella Jesucristo, autor de la vida, nos ha dado la vida. Le dice, mujer, ¿qué tienes contra mí? O sea, María no había todavía reconocido que su hijo entraba a servir a un Padre mucho más grande, al Padre y Creador de los cielos. Jesús iniciaba su ministerio y ella tenía que hacerse a un lado ya para dejar que su hijo cumpliera con su destino. Y María Santísima debe estar entre esos asuntos importantes. El Señor le dijo a sus padres a los 12 años, cuando lo encontraron en el templo después de haber estado algún tiempo perdido, ¿no sabéis que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Y se dice luego que todas estas cosas María las acogía en su corazón. Recuerden, lo que se escribe en el Evangelio no es casualidad. Las cosas se escriben por razón de estar reveladas por el Espíritu Santo. Y todas ellas son importantes. Y por eso hay que profundizar en todas ellas. Y finalmente en la cruz del Calvario, Cristo estaba agonizando y se voltea desde la cruz. Y abajo estaba su madre, otras mujeres y el apóstol Juan. Y desde la cruz se voltea hacia abajo y le dice, mujer. Le vuelve a llamar a su madre, mujer. Piensen qué locura. Una vez más, no profundizan en los textos de la Biblia. Jesús le está asignando el título que le da el Génesis 3:15.
3:15 a la mujer por cuya simiente iba a venir la salvación al mundo. Mujer es un título mesiánico para la madre del Mesías. Por eso le llama mujer. Le está diciendo, en otras palabras, el Espíritu Santo nos está enseñando a través de la palabra que Jesús utilizó. Mujer, esta es de la que se predijo en el Génesis 3:15, que su simiente iba a aplastar la cabeza de Satanás. Mujer, entonces, es un título mesiánico, no despectivo. Jesús no le faltó el respeto a su madre nunca. No lo podía hacer. Ya ha quedado claro. Él cumplió la fe de manera total, cabal, absolutamente perfecta. Obedeció, por lo tanto, de manera perfecta y cumplió de manera cabal el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. He ahí a tu hijo. Juan no era hijo de María. Y le dice a María, María, he ahí tu hijo. Juan tampoco, María no era madre de Juan. Pero antes de morir, Cristo forma la familia espiritual. En primer lugar, ese discípulo amado que aparece por primera vez en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, no se menciona nunca por su nombre. Sabemos por la tradición que es Juan, pero a partir del capítulo 13 de San Juan, cuando aparece ese discípulo amado, no se menciona por su nombre. Se habla de ese discípulo amado como un discípulo ideal, el que ama al Señor. Y en otros textos juánicos, escritos por el apóstol Juan, se habla del verdadero discípulo de Cristo como aquel que ama a Dios y se deja amar por Jesucristo. Ese es el discípulo amado, el que está dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas, inclusive a dejarlo todo por Él. Entonces, ese personaje resulta ser un personaje misterioso, algo simbólico, que nos representa a todos nosotros. Esa es la intención del evangelista, cuando no asigna nombre a ese personaje, aunque sabemos que es el evangelista San Juan, pero no se le asigna nombre por eso, para que nos los podamos aplicar. Recordemos además que estos evangelios fueron escritos para iglesias particulares, y fueron escritos como material de instrucción, de catequesis, para que las personas tuvieran un texto fidedigno, autoritativo, revelado, al cual pudiesen referirse para conocer la historia de Jesús y la doctrina de Jesús. Lo que se escribe en el Evangelio no es por casualidad, no es para adornar, no es para cuadrar, no. Lo que se escribe en el Evangelio es para revelarnos verdades profundas e importantes. Entonces, ese discípulo amado somos tú y yo. Tú y yo estuvimos al pie de la cruz, representados por ese discípulo amado. Y el Señor, el jefe, dijo que nosotros debíamos acoger a su Madre Santísima. Y le pidió a su Madre Santísima que nos acogiera a nosotros. Y desde entonces, dice el texto, el discípulo la acogió en su casa. La acogió en su casa. Una interpretación más fidedigna, más apegada al original, diría, y la acogió entre sus cosas más importantes. Esa sería la traducción más correcta. La acogió entre sus valores o sus cosas más importantes. ¿Qué es lo más importante para un discípulo de Jesús? Ya lo ha abandonado todo. Para un perfecto discípulo de Jesús, lo más importante son las cosas de Dios. Y si Él la acoge, y si nosotros la acogemos en nuestros asuntos más importantes, que son los asuntos de Dios, entonces María debe estar enmarcada en los asuntos de Dios de manera preeminente. Entre otras cosas, como un ejemplo elocuentísimo de lo que debe ser un cristiano acabado, fiel, entregado. Eso significa también su virginidad. La virginidad de María se da como un atributo especial para enseñarnos a nosotros lo que es una entrega total y absoluta. Lo que es olvidarse de todo para que el Señor ocupe el primer lugar y entonces todas las demás cosas puedan encajar en su lugar, según la perspectiva y la importancia que le debamos dar en un momento dado. Pero para nosotros los discípulos del Señor, las cosas más importantes son las cosas de Dios. ¿Quién es la familia espiritual? Una vez Cristo estaba enseñando a sus discípulos con la palabra de Dios. Y llegaron y le tocaron.
Y estaba aquí Cristo enseñando y les dijo, ¿quién es? Es tu mamá y tus hermanos. ¿Sabían ustedes que su madre se convierte precisamente en el momento de la cruz y sus hermanos después de la resurrección? Ay, hermano, mira ya. Olvídate. Me doy cuenta que estamos hablando dos mundos diferentes. Yo te hablo de lo alto y tú hablas de lo profundo de la tierra. Los hermanos de Cristo no creían en Él hasta después de la resurrección y se convierten también en grandes predicadores. A mí me repugna pensar que el Hijo único de Dios tiene otros hermanos. ¿Cómo Dios va a compartir su santidad, su sangre, con que no va a redimir con 4 o 5 personas? Tú te imaginas que sale un muchacho, yo soy, mi Jesucristo, tío abuelo mío. Nos parece, pero hermano, que esto así hubiera sido. Fulanito que es obispo de la iglesia de Éfeso, es sobrino nieto de Jesucristo. Hermano, es que eso no tiene pie ni cabeza. Eso solamente es una mente enferma que quiere manchar el nombre de María, como es el demonio. Se le puede poner tanta obstinación en manchar la virginidad de la Virgen María. La iglesia no dice que María es virgen por un capricho. La iglesia dice que María es virgen verdaderamente en honor a la santidad de Jesucristo. Y Cristo le dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre y lo obedecen. En otras palabras, tú tienes una mamá y yo también tengo una mamá, tienes un papá y yo tengo un papá. Pero si mi mamá no se convierte, gracias a Dios que mi mamá ya se convirtió. Y si tu papá no se convierte, cuando vayamos al cielo, se imaginan en el cielo, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Nunca seríamos felices extrañando a los que dejamos. En el cielo somos una nueva familia. Qué interesante, ¿eh? O sea, están tomando un texto que desprecia a Jesús. ¿Cómo ellos están despreciando a Jesús? Lo desprecian. Este hombre pretende venir de Dios, pero su familia está entre nosotros. Por lo tanto, es un hombre cualquiera. Fíjense qué interesante. Un texto que toma unas frases que los interlocutores de Jesús usaron para menospreciarle, es el texto o las palabras que algunas personas utilizan para hablar mal de la Virgen. Es decir, no fue virgen, tuvo muchos hijos. No es que tener hijos sea malo, por supuesto que no. Es que si Dios quiso que fuera virgen, y si ella dispuso en su corazón ser virgen, y si en efecto fue virgen, decir que no lo fue, está mal, es un error. Sería, a mi modo de ver, una falta de respeto a la Virgen. Guerrero, guerrero, guerrero de la fe. Guerrero, guerrero, guerrero de la fe. Hazme guerrero, guerrero, guerrero de la fe. Con tu Espíritu Santo llena mi vida, yo lucharé. Hazme guerrero, guerrero, guerrero de la fe. Con tu Espíritu Santo llena mi vida, yo lucharé. Con tu Espíritu Santo llena mi vida, yo lucharé. Con gran astucia yo combatiré. En la batalla al enemigo yo venceré. Él me ha llamado hoy a su merecer. Con Cristo todo, sin Cristo nada, confío en Él. Guerrero, guerrero.